La Moira. Ubicada en la avenida José Vasconcelos 125 en la colonia San Miguel Chapultepec, La Moira es una de las casas más tenebrosas de la Ciudad de México. El nombre de la casa es retomado de las Moiras, unos personajes de la mitología griega que personifican al destino. La palabra griega Moira significa literalmente parte o porción. Los vecinos cuentan que en la década de los años 70, un niño de 8 años llamado Marco entró a la casa y vio cosas extrañas, lo que originó una pronta huida del inmueble. Sin embargo, su curiosidad fue más grande y al paso de unos años decidió regresar. Pero esta vez no pudo huir y falleció colgado. La primera vez que Marco entró a la casa, vio a un niño colgado del techo de una de las habitaciones de la planta alta. Y pese a que salió corriendo, años después seguía recordando aquella experiencia, por lo que decidió regresar y comprobar si había sido real o producto de su imaginación. Marco fue encontrado sin vida en el mismo cuarto donde años atrás había visto al niño ahorcado, pero nadie supo con certeza qué fue lo que pasó, si se trataba de un asesinato o si él se había quitado la vida. Tiempo después, esta casa comenzó a ser conocida por las sesiones espiritistas que se realizaban en ella, y donde dicen que incluso hubo posesiones demoníacas. En algún momento se realizaron recorridos nocturnos en el interior de la casa, los cuales dejaron de realizarse porque la intensidad de las manifestaciones eran tantas que aquella experiencia se volvió peligrosa. Luego funcionó como un centro cultural, abierto a todo tipo de expresiones artísticas, y cuyas paredes estaban pintadas por diferentes expertos. En ese entonces podía ser visitada por cualquiera, pero de pronto cerró sus puertas. Hoy en día está abandonada. La leyenda de la casa de la tía Toña. La historia es de una casa situada en la tercera sección del bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Para quienes no conocen México, Chapultepec es un bosque en medio del Distrito Federal, dividido en varias secciones. La tercera sección es solo vegetación y barrancas. La casa está en la parte trasera del bosque. Es muy peligroso porque tienes que bajar la barranca hasta encontrar una escalinata de piedra, muy empinada y resbalosa que te lleva a un caminito. Más adelante te encuentras con un puente casi destruido, bastante viejo, donde hace años había un río. Ahora apenas hay un riachuelo en algunas estaciones del año. Y cruzando está la famosa casa abandonada de la tía Toña. El bosque da un aire de miedo asociado a la película de la bruja de Blair. Lo mejor comienza cuando llegas a la escalinata, porque muchos afirman que desde ese momento empiezan a escuchar el lamento de una anciana. Otros escuchan gritos, como si los alertaran para alejarse. Cuando vas cruzando el puente, se oye como si piedras grandes o bultos cayeran en el río. Se escuchan voces, susurros y ruidos desde el bosque, y es frecuente tener la sensación de que te observan desde varios puntos, como si alguien te vigilara. Una de las cosas más extrañas es que terminando de cruzar el puente, se percibe una vaga niebla que comienza a circular por la zona. No importa la temperatura que haya. Al llegar a la casona abandonada, es normal ver la cara de una viejita asomada en los viejos y empolvados ventanales, esperando la llegada de sus visitantes. Al entrar a la casa se siente de inmediato la presencia de algo, opresión en el pecho. El aire se vuelve pesado, inclusive muchas personas no soportan y salen mareados o se desmayan. Por las habitaciones se pueden ver sombras de todos los tamaños, corriendo o escondiéndose. Se oyen los lamentos de una mujer, pequeñas risas de niños. También es común que los visitantes sientan que les recargan la mano en el hombro, que cuando van caminando se tropiecen con algo inexistente, e inclusive que te tomen del brazo con tanta violencia que se quede la marca de una mano, algún moretón o inclusive arañazos. Se dice que el cuarto de la famosa tía Toña está al fondo de la casa,
pero nadie ha podido llegar hasta ahí y comprobar qué hay en la habitación, puesto que las actividades paranormales incrementan y el aire es tan pesado que no se puede respirar. Otros dicen que los que lo han logrado han quedado internados en un psiquiátrico por lo que vieron. Llega un momento en que todas estas experiencias y la pesadez del ambiente hacen que los visitantes salgan corriendo llenos de miedo, y al pasar corriendo por el puente, se sigue escuchando claramente el lamento de la mujer y las tablas crujir, como si algo o alguien te persiguiera. Aunque hay muchas historias que han surgido en relación a los sucesos paranormales y la casa, hay una historia que es la verdadera. La tía Toña era una señora que vivía sola en esa casona. No tenía mucho dinero, pero ayudaba como podía a muchos chicos de la calle que llegaban a vivir con ella. Los cuidaba, les daba de comer y un techo donde dormir, aunque fuera en el suelo. Ella era una señora muy grande, y los chicos eran rebeldes y muy traviesos. Un día terminaron con la paciencia de la viejita. La sacaron tanto de quicio que tomó lo primero que se le atravesó y los mató a golpes. Para deshacerse de los cuerpos, los fue arrastrando y tirando uno a uno al río. Después recapacitó lo sucedido y fue tal su tristeza al verse como una despiadada asesina y sola, que se dirigió a su cuarto y se quitó la vida. Nadie sabe si su cuerpo aún se encuentra dentro de la casa, en la habitación a la que nadie puede llegar. Actualmente la zona donde se encuentra la casa está restringida y con seguridad policíaca, principalmente por la noche, ya que durante mucho tiempo en los alrededores se encontraban los cuerpos de los visitantes o de vagabundos que buscaban refugiarse en la casa. La Casa de las Brujas. El edificio de la colonia Roma en el que habitaron el sufrimiento y varios decesos. Ella operaba a corazón abierto con un solo cuchillo como instrumento quirúrgico. Trasplantaba órganos, extirpaba tumores con sus manos y mantenía con vida a enfermos terminales. Esta bruja, de frente abombada y un ojo velado por una membrana blanca, fue una de las curanderas más famosas de la Ciudad de México. Pachita, como era conocida, esta cirujana psíquica también fue acusada de varios crímenes y señalada como una bruja que solo torturaba a sus pacientes. La chamana, quien realmente se llamaba Bárbara Guerrero, nació en Chihuahua en 1900 y falleció en el 79 en la capital. Pero el rastro de sangre, gritos y dolor que dejó es inolvidable. Algunos creen que salvó más vidas que cualquier cirujano certificado, y que al operar con solo la luz de unas velas y sin ningún tipo de equipo médico, se trataba de una mujer extraordinaria. Otros afirman que se trató de una charlatana, que lo único que logró fue convencer a los otros de que los curaría. Y finalmente, los más supersticiosos aseguran que se trató de una de las brujas más poderosas de la historia. Esta leyenda mexicana también formó parte del aquelarre que se reunía en la Casa de las Brujas. Este lugar, escondido detrás de enredaderas y árboles sobre la colonia Roma, resguarda un sinfín de misterios y crímenes sin resolver. El enigma del edificio no solo resulta de su impresionante construcción, la cual posa en la esquina de Durango y Orizaba desde hace un siglo, sino de todas las historias que sus paredes testificaron. La oscura e imponente fachada de esta mansión construida en 1908 fue sede de numerosos y sangrientos actos de violencia, tortura y muerte. Al menos eso narra la ficción de Sergio Pitol, Desfile del Amor, obra en la que el autor rescata algunos hechos, personajes históricos y, por supuesto, la alucinante arquitectura del lugar, para combinarla con su imaginación. La ficción de Pitol convirtió esta edificación de antaño en la cuna de espeluznantes mitos sobre un grupo de brujas que vivían dentro del ecléctico edificio. La razón por la que esta casa parecía estar conformada además de un estilo arquitectónico es porque el Gran Castillo ha sufrido de diversas remodelaciones. En 1942 el reconocido arquitecto mexicano Francisco J. Serrano se encargó de trasladar la corriente Decó
a los interiores del edificio. Estas modificaciones convirtieron la Casa de las Brujas en una extraordinaria muestra de arquitectura que desentona con el resto de la colonia Roma, misma que en su mayoría se fue edificando a partir del estilo afrancesado que caracterizó a la época. Además de la combinación de varias tendencias, pasadas y relativamente modernas, esta mansión cuenta con diversos palcos, desde los que se puede apreciar el parque frente a ella. Estos balcones pertenecen a los distintos departamentos que ahora se rentan. De hecho, el edificio es uno de los más cotizados y codiciados de la colonia Roma, pues fusiona una fachada de tabiques, clásica de los suburbios ingleses durante la Revolución Industrial, con la irrepetible forma cónica de una de las columnas de su techo. Las ventanas le dan un aire onírico al edificio. Parecería que estas son varios ojos que vigilan al transeúnte. Sin duda alguna, es el techo de dos aguas y, por supuesto, las leyendas alrededor de la mansión lo que creó el horror alrededor de la Casa de las Brujas. Su torre principal es famosa por parecer el mismo sombrero de una bruja, lista para lanzar su hechizo sobre el que se atreve a mirarla. En el libro Vivir en la Roma, escrito por el arquitecto André Tavares, se comprueba que el edificio fue construido por orden de Porfirio Díaz para celebrar el centenario de la independencia. Los majestuosos acabados de su interior fueron pensados para que el lugar fungiera como un hotel de lujo donde se hospedaron visitantes del extranjero. Eran solo 4 departamentos, todos tenían chimenea, y en ese entonces las carretas con caballo ingresaban al recinto por lo que hoy conocemos como la calle de Durango. La realidad es que el único sufrimiento que se vivió dentro de esta joya arquitectónica fue el que sus inquilinos pasaron cuando el terremoto de 1985 obligó a algunos a abandonar el edificio. Las grietas que afectaron el exterior de la construcción devaluó el inmueble, identificado con el número 56. Sin embargo, la Casa de las Brujas hoy sigue siendo uno de los misterios de la colonia Roma mejor conservados y, por supuesto, una de las reliquias que la misma vegetación resguarda por su grandeza intacta y sus increíbles leyendas. En un conocido programa de radio, cuyo conductor era Juan Ramón Sáenz, una chica de nombre Brenda se comunicó al programa para relatar su experiencia, que había vivido precisamente en este lugar, en la Casa de las Brujas. En Valle de Bravo, en el Estado de México, existe una casa que tiene una extraña historia. Es de piedra, como muchas por ahí, pero no se parece a ninguna otra. Todavía la gente del lugar se persigna cuando tiene que pasar frente a ella. Nuestra historia comienza hará unos 20 años, cuando Rolando Trigos decidió hacer realidad su sueño de tanto tiempo y comprar una casa en Valle, donde podría ir los fines de semana con su esposa, Marixa, y sus 2 hijos, Mauricio y Rolando Jr. Buscando por su cuenta, se fijó en aquella casa abandonada, de la cual colgaba un oxidado letrero de "Se vende". Le llamó la atención el hecho de que la gente se hiciera cruces al pasar frente al zaguán. Preguntando, le dijeron que en aquella casa se había cometido un crimen y que estaba embrujada. La gente decía que un hombre avaro, muy rico, había sido asesinado por sus sirvientes para robarle una olla de oro que, según rumores, tenía escondida ahí. Pero los sirvientes murieron en circunstancias misteriosas sin encontrar nada, y el heredero de la propiedad, un pariente lejano que vivía en Estados Unidos, la había puesto a la venta, sin éxito hasta el momento. La gente juraba que se oían ruidos extraños en esa casa y que a veces algún trasnochador había visto merodear por ahí al espectro de un hombre viejo que traspasaba el muro de piedra y entraba en el lugar. El señor Trigos, hombre práctico, no creía en esas cosas de espíritus y fantasmas. Se comunicó con la agencia corredora de bienes raíces y pidió que le mostraran la casa. Esta se hallaba todavía amueblada y cubierta de polvo hasta los topes. Las escaleras eran un poco estrechas, pero el resto estaba bien.
así que negoció y compró la casa, decidido a remodelarla. Pronto, un ejército de albañiles al mando de Eligio Martínez, maestro de obras, se dedicaba de lleno a la renovación de la vieja casa de piedra. Nunca, en ningún momento de la obra, vieron a ningún fantasma, lo cual le sirvió al señor Trigos para corroborar que la siniestra historia de la casa embrujada no era más que patrañas. Un fin de semana, cuando viajó a Valle para ver los progresos de la obra, le comunicaron que Eligio tenía 2 días sin presentarse al trabajo. Según Remigio, el azulejero había encontrado algo en una de las habitaciones y lo había sacado de ahí de noche, sin dejar que nadie lo viera. «Pero yo sé lo que fue, patrón», dijo el trabajador. «Fue la olla de oro del avaro». «Por favor, Remigio», exclamó el señor Trigos, «no me salgas con eso». El azulejero se limitó a indicarle que lo siguiera. Juntos subieron por las estrechas escaleras y llegaron al cuarto principal. Ahí, en la pared destrozada a mazazos, se veía claramente una forma redonda. «Ahí debe de haber estado la olla, patrón. Vea que no le estoy diciendo mentiras». Un poco agitado, el señor Trigos examinó el hueco. Sus bordes eran perfectos, como si alguien hubiera puesto ahí una olla grande y lo hubiera emparedado después. «Vaya usted a reclamarle», dijo Remigio. «Ese dinero es suyo». El señor Trigos decidió que no iba a hacer nada por el estilo, y se olvidó del asunto, porque prefirió no creer la historia del azulejero. Asumió la dirección de la obra y en un mes la casa de piedra estaba completamente remodelada. La familia se reunió en pleno para inaugurar la casa, dando una fiesta para sus amigos y parientes. La gente del pueblo observaba asombrada cómo la vieja casona embrujada brillaba ahora con sus paredes recién pintadas, su jardín recién sembrado, el zaguán bien barnizado. Esa noche, cuando los invitados ya se habían marchado, el señor Trigos, su esposa y sus hijos salieron al pórtico a tomar el fresco antes de irse a dormir. Era una cómoda veranda que daba al jardín. La noche era clara bajo el cielo estrellado y un concierto de grillos y chicharras amenizaba ese momento familiar. «¿Cómo voy a creer que dicen que esta casa está embrujada?», comentó el señor Trigos, encendiendo un cigarro. «Pero, ¿y la olla que encontraron, papá?», preguntó Rolando Jr. «No nos consta que hayan encontrado ninguna olla, querido», dijo Marisa, la madre. De pronto, los insectos enmudecieron y la noche cayó en un silencio pesado. «¿Qué pasa?», volvió a preguntar Rolando Jr. «Debe de haber algún animal por aquí», respondió su padre. «Los insectos se callan cuando se sienten amenazados». «Papá, un señor acaba de entrar por la pared», dijo el pequeño Mauricio, señalando hacia el muro de piedra que colindaba con la calle, cubierto ahora por una exuberante bugambilia. La familia miró hacia el sitio indicado, pero todo lo que pudo ver fue una tenue neblina levantándose del césped. «Mauricio, no digas mentiras», regañó su madre al niño. «No son mentiras, lo vi. Era muy viejo y se veía como enojado», se defendió el pequeño. En ese momento el padre de familia dio por terminado el asunto, proponiendo que se fueran a dormir. El comentario del niño había estado muy cercano a la descripción del espectro que la gente le había dado y que el pequeño no conocía, cosa que causó en el señor Trigos una leve inquietud. Quizá uno de los albañiles se lo contó, pensó el hombre, y sin reflexionar más, dio por buena esta explicación. La noche se volvió fría. Después de acostar a los niños, Marixa entró al cuarto que compartía con su marido. Lo encontró mirando por la ventana y lo abrazó por la cintura. «¿Contento?». «Más que nunca», dijo él estrechándola. Abajo en el jardín, la tenue neblina comenzó a tomar forma. La luz de la habitación del matrimonio Trigos se apagó. Una hora más tarde, fueron despertados por gritos aterrorizados. «¡Auxilio!». Se levantaron presurosos y en unos segundos cruzaron el corredor que los separaba del cuarto de los niños. Rolando Jr. estaba pegado a la pared, blanco como una hoja de papel, mirando impotente a la cama de Mauricio, que se sacudía violentamente, mientras el niño, aterrado,
hacía lo posible por no caer. El señor Trigo se precipitó hacia la cama y arrancó a su hijo de ahí. En cuanto lo hizo, volvió la calma. La familia se reunió en un rincón del cuarto y Mauricio dijo con un hilo de voz: Fue el fantasma, papá. Te lo juro, él movió mi cama. Quizá por primera vez en su vida, el señor Trigo se quedó sin palabras. No había una explicación racional para lo que acababa de suceder. Sorpresivamente, cuando menos para él, fue su esposa quien tomó cartas en el asunto. Espectros, déjenos en paz. No vuelvas a tocar a mis hijos, gritó mientras su esposo la miraba asombrado. Marixa, ¿no vas a creer que...? En ese momento, una de las ventanas que según el señor Trigos había cerrado perfectamente, se abrió con violencia. El aire helado de la noche penetró a la habitación, llevando con él a una especie de nube de niebla, y ahí, ante sus ojos, la neblina se materializó en la forma de un espectro muy anciano, que de pronto se lanzó hacia ellos. El espectro los atravesó. Una corriente fría y húmeda que pasó como un fragmento de pesadilla para perderse en el muro posterior. Hoy, 20 años después, la familia Trigo sigue yendo a su casa de piedra. Todos han visto al triste fantasma del avaro subir por las estrechas escaleras, entrar por el muro del jardín, desaparecer en las paredes como una sombra. Nunca más se ha portado violento. Ellos han aprendido a convivir con él. Y ya no les importa que la gente, al pasar por la casa de piedra, se siga santiguando. Pero, ¿qué fue de Eligio, el maestro de obras? Poco después de estos eventos se convirtió en un acaudalado prestamista. El pueblo murmuraba que el oro que encontró en la casa de los Trigos lo había hecho rico. 2 años más tarde, durante una tormenta, un rayo atravesó a Eligio, matándolo instantáneamente y liberando de deudas a toda la gente que le debía. El pueblo dice que fue el justo precio por haberse apropiado de un dinero que no le pertenecía. La casa de Don Candelo. Fue la primera casa de 2 pisos en Huichila, Morelos. De acuerdo a las historias que se cuentan sobre este inmueble, fue edificado con dinero proveniente de un tesoro que encontró un hombre, gracias al aviso de su compadre Nico, el pajarero. Una madrugada Nico recibió la visita de un espíritu. Este le dijo que le daría su tesoro. Le indicó en qué lugar estaba enterrado. El pajarero sintió algo de temor, pues creyó que tal vez se trataba de una trampa, que quizá una vez que lo desenterrara, le exigiría el alma de algún ser querido. Al día siguiente de la aparición, Nico fue a la casa de su compadre y le contó todo a detalle. Le pidió que lo acompañara a sacar el dinero, pues solo no se animaba. El compadre le dijo que sí, que en unos días más irían porque estaba algo ocupado. Nico aceptó, pero nunca se imaginó que su compadre se le adelantaría. Esto no se quedaría así, y es que el espíritu que era el legítimo dueño del tesoro se le manifestó al compadre de Nico, exigiéndole que le diera la mitad del dinero al pajarero, pero éste no aceptó. Días después comenzó la construcción de su casa, la cual haría de 2 pisos, la primera en todo el pueblo. Una vez terminada la obra, el compadre de Nico la habitó, pero no logró vivir en ella ni una semana, pues por las noches lo atormentaba el difunto. Se escuchaba cómo arrastraban cadenas y un cuero viejo en el piso. Además se le manifestaba descarnado, y ante la horripilante visión, decidió dejar la casa para refugiarse en otro lado. Con el paso del tiempo, esta casa fue heredada por su hijo, el cual corrió con la misma suerte. De esta forma inició la leyenda de la casa embrujada de Don Candelo, la cual dice que aquel que quiera pasar una noche en este lugar es ahuyentado por el fantasma del tesoro. ¿Mito o realidad? Para algunas personas esto es verdad, ya que conocen algunas historias al respecto. Por ejemplo, cuentan que 40 estudiantes de Chapingo, Estado de México, no duraron una sola noche, pues salieron de la casa durante la madrugada,
Y así varias personas que, a pesar de conocer la historia de la casa, se atrevieron a quedarse en ella, pero con el mismo resultado. En la actualidad, la casa sigue sin ser habitada. No tiene vidrios y no está amueblada. No se vende, no se renta y ya no se presta a las personas que desean permanecer una noche en ella. Lo anecdótico es que en el mismo terreno se construyó un cuarto de aproximadamente 5 metros de largo por 3 de ancho. Candelo prefiere vivir ahí a ser atormentado por el fantasma del tesoro. Una noche me llamó doña Patti y me platicó que su marido había heredado una propiedad ubicada en una antigua colonia de la Ciudad de México, y dijo que en vano trataban de remodelarla porque a los albañiles contratados los espantaban y no duraban trabajando ni 2 días seguidos. Doña Patti y su marido, incrédulos, decidieron pasar una noche en el inmueble, pero esta fue la más terrible experiencia de sus vidas. Desde que entraron a la casa tuvieron la extraña sensación de que eran observados y sintieron miedo, acompañado de un frío especial, pero ellos, al fin escépticos, no dieron mayor importancia a estos hechos. Las horas pasaban y sus ojos permanecían abiertos. Después de dar varias vueltas en la cama sin conciliar el sueño, justo a las 2:30 de la mañana, el frío se agudizó, y en ese momento, una horrible sombra de 2 metros se manifestó frente a ellos, a la vez que escuchaban un desgarrador alarido. Era un ser diabólico que se abalanzó sobre el marido de doña Patti y lo inmovilizó de inmediato. La señora saltó de la cama aterrorizada pidiendo auxilio, y tenebrosamente los muebles y objetos del cuarto empezaron a vibrar como si tuvieran vida. Con un esfuerzo desesperado, el señor logró liberarse del extraño ente, y la pareja salió despavorida a la calle. Él en calzoncillos y ella en su delgada bata, de modo que dejaron su ropa, otras pertenencias y sobre todo las llaves del auto estacionado en la calle. Más tarde, sin comprender lo que había pasado y aún sin recuperarse del susto, en forma desesperada pidieron ayuda a una patrulla de policía que pasó por el lugar. Los policías no creyeron lo que el matrimonio contaba, y por la forma en que los encontraron pensaron que la pareja estaba alcoholizada o drogada, así que llamaron refuerzos. Enseguida llegaron 2 patrullas más, y después de hacer preguntas y más preguntas, propusieron a los propietarios entrar a la casa, ya que estaban seguros de que se trataba de delincuentes que habían espantado al matrimonio para ahuyentarlo y robarle. Más tarde, 6 policías entraron tras forzar la puerta, y el matrimonio quedó a resguardo en una patrulla. Transcurrieron 4 o 5 minutos y se escucharon 3 balazos dentro de la casa. En medio de gritos y desconcierto, los gendarmes salieron corriendo alarmados, pálidos y con caras de angustia. Hasta parecía que habían visto al mismísimo diablo. Uno de ellos se resbaló en la puerta, se golpeó la cabeza y sufrió una herida, a lo que no dio importancia. Se levantó y rápidamente entró a su patrulla. Solo Dios y los policías saben qué vieron dentro de la casa. El jefe se dirigió al matrimonio. ¿Quién sabe qué tiene esta casa?, dijo. Si gustan nos llevamos a un hotel o a otro lugar, pero no volveremos a entrar. Como el matrimonio no tenía otro lugar propio a donde ir en esta ciudad, pues residían en Aguascalientes, llegaron al departamento de la hermana de doña Patti y, agitados, le narraron lo sucedido, cosa que la hermana no creyó. El marido de doña Patti juró que no volvería a entrar a esa casa y se limitó a enviar por sus pertenencias y las de su esposa al otro día. Después, la señora se comunicó conmigo para que le ayudara a encontrar una explicación lógica de lo ocurrido. Días más tarde la cité en mi oficina y me platicó la sorprendente historia de la misteriosa casona de la colonia Roma. Era una antigua casa de 120 años de edad, que en los años 70 del siglo XX era habitada por Fidel y sus abuelos, pues los padres del muchacho habían fallecido años atrás. Fidel era un joven rebelde que cursaba el 2º año de vocacional, y por entonces
Se había convertido en un vago y se iniciaba como consumidor de drogas. Los abuelos habían perdido casi toda autoridad sobre él, así que Fidel hacía lo que quería. Pero las circunstancias empeoraron en la medida en que los abuelos iban enfermando a causa de la vejez y de que el joven empezó a practicar ritos diabólicos con unos muchachos que conoció en su escuela y que pertenecían a una secta. Fidel y sus amigos, primero todos los viernes y al final todas las noches, realizaban ritos en el sótano de la vieja casona, celebraciones que mezclaban con el consumo de drogas y alcohol, así como orgías acompañadas de gran escándalo, sin importarles las molestias que causaban a los dos ancianos, quienes se encerraban en su recámara temerosos de que el nieto o alguno de sus amigos les hiciera daño. Pero lo peor estaba a punto de ocurrir. Cuentan los vecinos que en esos tiempos, durante 3 o 4 días no supieron de los viejos ni de Fidel. Era extraño, pues el abuelo salía todas las mañanas a barrer su banqueta. Si bien a la abuela se le veía poco porque padecía de una lesión en la columna que no la dejaba caminar. Los ancianos contaban con la estimación de sus vecinos, los cuales se desconcertaron al no saber nada de ellos. Al cabo de una semana, de la casa empezó a emanar un pestilente olor a podrido, insoportable para quien pasaba por el lugar. Algunos vecinos, alarmados y preocupados por los ancianos y su nieto, se dirigieron a las autoridades y lograron que los agentes policíacos entraran a la casa forzando las cerraduras. Al abrir la puerta, el olor a muerte se acrecentó, lo que obligó a los agentes y vecinos a protegerse la nariz con pañuelos para resistir la repugnante pestilencia. Alicia, la dueña de la tienda de enfrente, comenzó a llamar a los ancianos y al nieto por sus nombres, a gritos, y no obtuvo respuesta. Llenos de incertidumbre, los agentes, Alicia y algunos vecinos subieron al primer nivel, donde se encontraban los dormitorios, y descubrieron que la recámara de los abuelos estaba abierta. Grande fue la sorpresa al hallar una escena terrible, macabra. Los cuerpos sin vida de los ancianos yacían sobre una vieja cama matrimonial, desnudos, y en medio de un manchón de sangre seca. Por si fuera poco, cada uno tenía clavada una estaca de madera a la altura del corazón, y ambos se encontraban en evidente estado de descomposición, hinchados, amoratados, con los ojos abiertos, y una expresión de terror que estremeció a los presentes. Alicia no pudo soportarlo. Exclamó: «¡Dios mío!». Cayó desmayada y tuvieron que sacarla del lugar. Pero no terminó aquí el episodio. Policías y vecinos continuaron el recorrido por la casona, y al llegar al baño, al final de un pasillo, nuevamente el terror hizo presa de ellos, cuando encontraron a Fidel desnudo, colgado de una lámpara con una cadena metálica, y en el piso un recado que decía: «Señor, perdóname, pero no podía dejar a mis abuelos con este sufrimiento», y mostraba unos extraños símbolos. La noticia de tan horripilantes y misteriosas muertes corrió como pólvora por toda la colonia, y más tarde por todo el país. Fue una de las notas importantes de los periódicos y noticieros de aquellos años. La vieja casona de Fidel fue clausurada por las autoridades y abandonada más de una década, hasta que a mediados de los años 80, doña Patty y su marido ganaron un juicio intestamentario y fueron designados por el juez herederos de la propiedad. Pero al paso del tiempo, se convencieron de que se trataba de una casa maldita. La casa maldita de la Plaza Berkeley. Esta casona se encuentra en el centro de Londres, Inglaterra, en la Plaza Berkeley. El primer incidente paranormal registrado en este lugar, marcado con el número 50, ocurrió a finales del siglo XIX. Los protagonistas fueron 2 marineros desempleados que llegaron a la ciudad por la noche. Como estos no tenían dinero para pagar una habitación, se les hizo fácil meterse a escondidas a esta casa, la cual estaba deshabitada, pero perfectamente amueblada, pues se rentaba. Los hombres se instalaron en la parte de arriba de la casa, encendieron la chimenea, porque era invierno,
y se durmieron. Pasaron unas horas cuando los hombres fueron despertados por unos extraños ruidos. Se escuchaba que alguien se acercaba a donde estaban, pero no eran las pisadas de una persona, sino de algún ser inexplicable, quizá de un animal, pues se escuchaban pezuñas. Ellos intentaron salir de la habitación, pero no lo lograron, porque este ser enigmático se les paró enfrente, estorbándoles el paso. Por la oscuridad de la noche no lograron ver a detalle de qué se trataba, pero debía ser de grandes dimensiones. A los pocos segundos, este monstruo atacó a uno de los marineros. Lo fue empujando hacia uno de los extremos de la habitación. El otro hombre, en lugar de ayudar a su amigo, escapó. No logró llegar muy lejos, pues se desmayó y cayó en la acera. Cuando el marinero recobró la conciencia, vio que la policía ya estaba en el lugar. Ante las interrogantes de los guardias, él les dijo que fueron atacados por un extraño ser, y que momentos antes de que se desmayara, escuchó que una de las ventanas se había hecho añicos. Lo que no sabía el marinero es que ese sonido representó el fin de su amigo, pues el monstruo lo arrojó por la ventana hacia el vacío, ensartándose en una reja que estaba afuera. La policía no le creyó al marinero su versión. Tiempo después, esa casa fue habitada por el señor Bentley y dos de sus hijas, una de ellas comprometida con el capitán Kenfield. Las manifestaciones paranormales ocurrieron al poco tiempo de estar viviendo ahí. La sirvienta tuvo un ataque de nervios severo cuando, al estar arreglando la habitación para visitas, vio a un extraño ser. Ella pegó un fuerte grito. El señor Bentley junto a sus hijas fueron a socorrer a la pobre mujer. La encontraron en el piso enroscada presa del pánico. Fue necesario llevarla a un hospital, donde murió al día siguiente. Sus últimas palabras fueron: «No dejen que eso me toque». El prometido de la hija mayor del señor Bentley, el capitán Kenfield, se enteró de este incidente. Pidió quedarse en la misma habitación donde la sirvienta había sufrido su experiencia aterradora. Para esto, el capitán tomó las medidas pertinentes. Llevó consigo una pistola para hacer frente a lo desconocido. Después de la medianoche se escucharon gritos del capitán. Y también se escuchó un disparo. Rápidamente el señor Bentley entró a la habitación y encontró al capitán en el suelo con los ojos desorbitados, con un gesto de terror en su cara. Había muerto. A un lado estaba el arma humeante por la detonación. No se suicidó, pues su cuerpo no tenía heridas de bala. De acuerdo al médico que revisó al cadáver, el capitán había muerto por una fuerte impresión de espanto. La historia de esta casa aparentemente no manifestaba nada sobrenatural, salvo algunas muertes trágicas, pero estas ocurrieron tiempo después de los casos citados. La habitación 218. Para la gran mayoría de la gente, los lugares antiguos son sinónimo de misterio o de espanto. Para mí, se han convertido en sinónimo de respeto absoluto. Durante demasiado tiempo yo compartía esa creencia. Recuerdo que de niño retaba a mis amigos a entrar a casas abandonadas, e incluso solíamos juntarnos en un edificio antiguo y abandonado para planear nuestras maldades. Es más, de vez en cuando asustábamos a los niños nuevos que entraban a nuestra bandita, pero nunca nos sucedió nada extraño. Lo más curioso y extraño es que por ese entonces nosotros inventábamos nuestras propias historias, y los demás niños se las creían a capa y espada. Ahora que ya soy médico, no me es nada fácil platicar de la experiencia tan extraña que me tocó vivir hace ya algunos años. Aunque el recuerdo persiste, y me propicia pensar que lo que me ocurrió sucedió el día de ayer. El miedo posee sus mecanismos de esclavitud y dependencia a través del tiempo. En el año de 1984 yo estaba en el último semestre de la carrera de medicina, llevando a cabo mi prescindible servicio social.
En ese entonces vivía en Los Mochis, Sinaloa, pero tenía la firme idea de venirme a radicar a la Ciudad de México. Así es que hablé con mis maestros y con el director de la carrera, quienes me autorizaron a hacer mi examen profesional en la capital. Viajar de Los Mochis hasta la Ciudad de México es un trayecto bastante largo, y más aún si uno lo hace en autobús. Por tal motivo decidí irme unos días antes para estar fresco y poder rendir al máximo en mi examen. Hablé con mis papás y les platiqué de mis planes. Ellos mostraron su desaprobación de inmediato, pues deseaban poder asistir a dicho examen y posteriormente celebrar conmigo. Pero como ya eran personas mayores, se les dificultaba demasiado viajar a la capital. No sé por qué, pero desde ese momento había algo que no me hacía sentir cómodo. No sé si era por mis padres o porque de alguna manera presentía que el destino me tenía preparada una extraña sorpresa. En fin, no le di demasiada importancia al hecho y seguí con mis planes. Recuerdo que transcurría el mes de septiembre, el día 17 para ser exactos. Ese día decidí viajar, pues mi examen tenía que presentarlo para el día 21. Como son casi 20 horas de cansado camino, deseaba poder descansar y tener por lo menos 2 días para prepararme y conocer un poco la Ciudad de México. Como lo supuse, el viaje fue bastante tedioso y cansado, sobre todo porque nunca he podido dormir en los camiones, y la verdad, ansiaba poder darme un buen baño y dormir a mis anchas, acostado en una cama confortable y limpia. Llegué a la estación de camiones de la capital como la 1:30 de la madrugada, y tomé un taxi que me llevó a un hotel que estaba a escasas 4 cuadras de la Alameda, en el centro de la ciudad. Y digo estaba, pues al parecer desapareció con el terrible y devastador terremoto de 1985. Llegué al hotel y me registré en el mostrador. En verdad estaba muy cansado. Sin embargo, recuerdo que el encargado me entregó la llave y me dijo que el restaurante abría a las 8 de la mañana. Le di las gracias y me subí a dormir. Un detalle que me llamó mucho la atención y de hecho se me quedó muy grabado fue que el número de la habitación que me asignaron era la 220, y en ese justo momento vi mi reloj y marcaba las 2:20. Cansado y con enormes deseos de dormir plácidamente, solo sonreí y entré al cuarto. Mientras me lavaba los dientes y me quitaba la ropa, pensé en dar un repaso a mis apuntes, pero era tanto mi cansancio que caí rendido. Al día siguiente, ya descansado y lleno de energía, me levanté casi a las 11 de la mañana y salí a pasear un rato. Caminé por la Alameda y entré al Palacio de Bellas Artes. Me fui hasta la calle de República del Salvador y compré un radio, ya que en mi habitación no había televisión ni música ni nada. No dejé pasar la oportunidad y entré a la Torre Latinoamericana, para subirme hasta el mirador que está ubicado en el último piso. Después compré unas revistas en el famoso Sanborns de los Azulejos, y luego entré a una librería que está justo enfrente, pues necesitaba un libro de anatomía. Quería estudiar un rato por la tarde. Por cierto, ese día me fui a comer al Hotel Regis. Todo marchaba a las 1000 maravillas. Como a eso de las 6 de la tarde regresé a mi habitación y me di un buen regaderazo. Me puse un pants, una playera y me recosté para estudiar un poco. Cuando me di cuenta ya había oscurecido. Dejé mis libros a un lado y me senté cerca de la ventana para observar la calle. Resultaba demasiado extraño el contraste tan grande que podía ver. Afuera había bastante movimiento y a lo lejos se escuchaba el ruido de la gente y de los carros, pues en la habitación prevalecía tanto silencio que se podía escuchar el crujido de la madera mientras caminaba con los pies descalzos. Así permanecí por algún tiempo, y después volví a recostarme para continuar estudiando, hasta que me quedé dormido. Como a eso de las 3 de la mañana, se escuchó un violento azotar de la puerta en la habitación contigua, y comenzó a llorar un bebé de forma intensa y desesperada. Se distinguía el llanto de un bebé como de 1 año de edad. Traté de no hacer caso y de volver a conciliar el sueño, pero en verdad la situación y el ruido persistente eran desesperantes. Nunca he sentido ningún tipo de aversión por los niños, ni por su llanto,
pero en ese momento lo que más deseaba era silencio para poderme volver a dormir, ya que el siguiente día era muy importante para mí. Al poco rato escuché la voz de una mujer que le gritaba al bebé tratando de callarlo. El tono de su voz era muy agresivo e irascible. Me empezó a preocupar cuando se oyeron golpes muy fuertes en la pared y en los muebles. Con el ruido, los gritos del bebé eran más agudos y fuertes. No aguanté más y me levanté a ver qué era lo que sucedía en verdad. Toqué con cierta brusquedad la puerta de la habitación de al lado. Me abrió una mujer como de unos 35 años de edad. En su cara se podía percibir mucha desesperación, pero más que eso, se notaba un sincero y enloquecido enojo, un desmedido coraje y rabia. Le comenté yo que era médico y que si le podía ayudar en algo, me ponía a sus órdenes. Ella, fatigada y un poco impotente, me contestó que no sabía qué hacer, pues el bebé no dejaba de llorar. Me pasó a la habitación y encima de la cama pude ver a un niño como de 1 año de edad, ardiendo en temperatura. Le pregunté si le había dado algo, pues definitivamente el pequeño estaba muy enfermo. Ella me contestó que no, que de hecho apenas hacía un rato se había puesto así, a llorar desesperadamente. Antes de salir de esa habitación y dirigirme a la mía, agarré un par de aspirinas que traía en mi maleta. Las desmoroné y se las di al niño a cucharadas con un poco de agua caliente. Lo cargué y lo arrullé, meciéndolo mientras la medicina le hacía efecto. Mientras iba quedando dormido, sentía perfectamente en mi pecho sus débiles sollozos. La madre, suponía yo que lo era, solo me veía sin decir nada. Le comenté que yo tenía mi examen profesional al mediodía y que cuando regresara al hotel la podía acompañar para que un médico revisara al pequeñito. Ella no me contestó nada. Únicamente nos veía al niño y a mí con la mirada bastante perdida y distante. Cuando por fin se quedó dormido, lo volví a acostar en la cama con cuidado, temiendo que se despertara y continuara con su llanto. La mujer me dio las gracias y acto seguido me fui a mi habitación. Al día siguiente me fui al examen. Este duró poco más de 3 horas. Como a eso de las 2 de la tarde regresé al hotel. Venía muy contento, pues gracias a Dios y a mi disciplina me había ido bastante bien. Cuando llegué a la recepción para pedir mi llave, le pregunté al encargado que cómo seguía el bebé de la habitación 218. Él me miró y me preguntó, ¿la 218? Yo le contesté que sí, y le platiqué todo lo que había sucedido la noche anterior. Él tan solo me miró y me dijo con la voz temblorosa y con cara de incredulidad que esa habitación había estado cerrada en los últimos 8 años. Yo pensé que me estaba bromeando y le dije que no era posible, que yo había estado ahí la noche anterior. Sin decir nada, buscó en un cajón un recorte de periódico y me lo dio. Tenía fecha del 21 de septiembre de 1976 y venía la fotografía de una señora con un bebé, los mismos que había conocido anoche. Me extrañó mucho la situación. No sabía qué pensar. Todo era muy confuso. La nota decía que la noche del 20 de septiembre de 1976, una mujer de nombre Artemia Domínguez, en un ataque de histeria, agarró a su hijo y lo estrelló varias veces contra la pared, hasta que lo mató. Al terminar de leer esto me quedé helado y le comenté que no era posible, que yo había estado en la habitación 218 ayer por la noche. Para demostrarme que yo estaba en un error, el encargado agarró un manojo de llaves que tenía debajo del mostrador. Subimos a la habitación. Abrió la puerta y sentí un escalofrío espantoso al ver que todos los muebles estaban tapados con sábanas. Se podía percibir un horrible olor a humedad y abandono. Me quedé atónito. No era posible lo que estaba viendo. No era posible en lo absoluto. Hacía apenas unas cuantas horas que yo había estado ahí, con la mujer, con el bebé. Caminé hacia la cómoda donde desmoroné las aspirinas y no encontré absolutamente nada.
Me recargué y me quedé viendo la habitación de lado a lado. La cabeza me daba vueltas. Perdí por completo el sentido de ubicación. No sabía qué pasaba con exactitud. El encargado salió sin decirme una sola palabra. Abatido y perplejo me senté en la cama y volteé hacia la pared que separaba la habitación 220, la habitación donde me estaba quedando. Había una sección de la pared de la habitación 218 en la cual se veía la pintura deslavada y escurrida, seguramente donde limpiaron la sangre de la cabecita del bebé. En ese momento sentí muchas náuseas y corrí al baño. Me recargué en la pared para vomitar y descubrí, dentro del bote de la basura, la envoltura de las aspirinas que le había dado al bebé la noche anterior. La noche de anoche. Esta pesadilla era real y no la había soñado. Bajé corriendo las escaleras y le pregunté al encargado qué era lo que había pasado con la mujer. Me contestó que desde la noche del asesinato la habían detenido y que estaba presa en el reclusorio norte. Sin pensarlo más, tomé un taxi y le pedí al chofer que me llevara allá, pues no podía comprender lo que estaba pasando. Todo era una locura inexplicable. Como pude, entré al reclusorio y pregunté por una interna de nombre Artemia Domínguez. Me preguntaron si era pariente o solo conocida mía. Solo se me ocurrió contestar que era una amiga de la familia. El oficial que estaba atendiéndome me miró muy extrañado y me dijo que era la primera visita que recibía la matricida en los 8 años que llevaba detenida. Con ojos penetrantes e incrédulos me barrió de arriba a abajo y con una actitud más bien déspota y prepotente me solicitó que pasara a la oficina del encargado en turno. Cuando entré a la oficina me presenté de la misma manera y la persona que me estaba atendiendo me dijo que le daba mucha pena, que lo sentía mucho, pero la mujer por la que preguntaba se había suicidado 2 días antes. Se había ahorcado en su celda con una sábana. Me quedé helado, pues eso significaba que en la noche que llegué al hotel, la mujer se había suicidado. Le di las gracias y me fui de ahí impactado. Regresé al hotel y empaqué mis cosas para volver a Los Mochis de inmediato. Definitivamente no podía quedarme más tiempo ahí, pues mi confusión era mayor a mi voluntad. 1 año después de lo narrado decidí venirme a vivir a la capital e instalé mi consultorio cerca del centro histórico. El hotel en el cual aconteció este hecho fenomenal desapareció por completo con el terremoto de 1985. Hasta la fecha, sigo sin entender claramente qué fue lo que en verdad sucedió aquella noche. ¿Por qué fui yo a quien le tocó vivir esta experiencia aterradora? En Mazatlán, en los años 70, existió una mansión cuyo propietario fue Reed Erickson, de nacionalidad estadounidense. Se dice que él en realidad era ella, pues nació mujer y se llamaba Rita, pero cambió al sexo masculino y se hacía llamar Reed. En su país consumía drogas y fue arrestado en 3 ocasiones por portar estas sustancias prohibidas. Erickson tomó la decisión de dejar su país y vivir en Mazatlán, Sinaloa, lugar paradisiaco. Su residencia quedaba a unos 2 kilómetros aproximadamente del mar. El sitio estaba rodeado de palmeras altas. En esta mansión que él llamaba el Palacio del Amor y la Alegría, se reunían sus amistades más allegadas. Lo que hacían en este lugar era en verdad escalofriante, pues ahí realizaban misas negras. Se sabe, gracias al testimonio de una persona que lo conoció, que dentro de la mansión había una piscina, algo habitual en las mansiones, donde los miembros de esta secta se colocaban alrededor de ella, desnudos, y rezaban al Señor de las Tinieblas. En algunas habitaciones había dibujos e imágenes del diablo. En una pared había un dibujo que reflejaba lo enfermo que estaba esta persona, pues se veía al ratón Mickey Mouse con una sonrisa diabólica degollando con un cuchillo a Mimi. Pero esto no era todo, pues había una habitación que estaba toda pintada de verde.
En ella había un mural que él mismo realizó, donde se veían muchas personas como si estuvieran en un estadio de fútbol, pero acompañados de alienígenas del tipo grises. ¿Acaso es que Erickson creía en la existencia de seres extraterrestres? Otro de los murales que Erickson realizó en su mansión era un autobús con niños de aproximadamente 6 y 8 años de edad. Algunos los dibujó llorando, otros llenos de sangre. Erickson tenía una mascota, un hermoso leopardo llamado Henry. Durante el día lo tenía en su jaula y por las noches lo dejaba pasear por toda la mansión. A este inocente animal lo alimentaba con los restos de sus víctimas, pues en las misas negras que realizaba sacrificaban personas, y en especial a los bebés. En una habitación tenía una especie de pila bautismal donde los niños eran sacrificados. Todas las habitaciones tenían una especie de canaletas o ductos por donde se iba la sangre de los sacrificios al drenaje. La gente que pasaba por afuera. Los enamorados de San Roque. Esta leyenda tiene su origen en la plaza de San Roque, que se encuentra en el centro de Guanajuato. Se llama así porque se halla a unos metros el templo de San Roque, que fue construido en 1726. En este lugar vivió un matrimonio joven de origen español, para ser exactos entre las calles Galarza y Depósitos. Corría el mes de septiembre de 1810. Los rumores de que los insurgentes estaban por llegar a Guanajuato ponían nerviosos a los españoles y simpatizantes de la corona que vivían en este lugar. Algunos habían tomado la decisión de resguardarse en la Alhóndiga de Granaditas, antigua bodega donde guardaban granos, pero que después se convertiría en un imponente fuerte. Otros optaron por permanecer en sus hogares, los cuales reforzaron para evitar que fueran invadidos. El matrimonio joven optó por esta decisión, y cuando se enteraron que los insurgentes habían llegado a Guanajuato y que pronto estarían en San Roque, tomaron medidas drásticas. Ingresaron a una habitación de la casa y le ordenaron a su mozo de confianza que la tapeara de tal forma que pareciera una pared más de la casa. Por un orificio que permanecía oculto con un cuadro, el sirviente les proporcionaría alimento y agua, además de informarles lo que ocurría afuera. La batalla entre insurgentes y realistas comenzó, y las muertes fueron registrándose de forma sorprendente. Por desgracia, el mozo de esta pareja de españoles perdió la vida en esos días, sin decirle a nadie que estaba al cuidado de este matrimonio, dejándolos a su suerte. El tiempo pasó, la guerra de independencia llegó a su fin, y la paz regresó a San Roque. Muchas casas quedaron abandonadas, otras permanecieron intactas. Se desconoce el nombre de la persona que compró o bien tomó la casa de este matrimonio español. El hecho es que al tomar posesión comenzó a remodelar la casa. Contrató a 2 albañiles y estos descubrieron la pared falsa. Se lo comunicaron al patrón y este dio la orden de derribarla. Cuando ingresaron, descubrieron con horror los cuerpos de la pareja prácticamente momificados. En sus rostros quedaron los gestos de angustia y desesperación por no poder escapar de su encierro. El hombre intentó inútilmente derribar el muro, pero al no contar con algún mazo o algún objeto sólido, le fue imposible. Se dice que cerca de los cuerpos había un pequeño cofre con monedas de oro y joyas. Nadie sabe con exactitud cuál fue la casa donde ocurrió este lamentable hecho, tan solo que se encontraba entre las calles de Galarza y Pocitos. Casa Gándara, patrimonio histórico, artístico y cultural. Se le consideraba un palacio, el cual data de 1865, construida por el general Manuel González Flores, que fuera presidente de la República en el periodo de 1880 y 1884. Siendo el presidente, le hizo una modificación a la Constitución Civil para que su hijo Manuel González Orm la pudiera heredar. De 1913 a 1914, Tampico fue víctima de los revolucionarios carrancistas, y al tomar Tampico, el general Pablo González estableció su cuartel y despacho en esta propiedad, utilizando los sótanos como mazmorras y prisión.
en donde se llegaron a ejecutar a algunos presos. En 1930 la casa fue rentada para ser utilizada como clínica y consultorios para ferrocarriles mexicanos. En 1933, el doctor Enrique Gándara Llanes la compró para establecer su vivienda familiar y consultorios. Las señoritas Carmen y Mercedes Gándara realizaron una gran labor altruista, por lo que la casa se empezó a conocer como la Casa de los Gándara. El 27 de junio del 2013 es abierta al público como museo y centro cultural alternativo. Por desgracia, hoy en día, la casa ha cerrado sus puertas al público y ya no funge más como museo. La historia de la Casa Gándara. Uno de los edificios más antiguos y famosos del primer cuadro de la ciudad de Tampico es la Casa Gándara, situada en la esquina de las calles Emilio Carranza y Sor Juana Inés de la Cruz, construida en el año de 1857, y ha sufrido varias transformaciones desde su edificación. El general Manuel González Flores fue el primer dueño del edificio, quien después llegaría a la presidencia de México de 1880 a 1884. Siendo ya presidente, el general le hizo la primera modificación al inmueble para poder heredarla a su hijo Manuel González Horn. En 1913 y 1914, Tampico fue víctima de revolucionarios carrancistas, y al tomar el puerto, el general Pablo González estableció su cuartel y despacho en esta propiedad. En 1930 la casa fue utilizada como clínica y consultorios de ferrocarriles mexicanos. En 1933 el doctor Enrique Gándara Llanes compró la propiedad para su vivienda familiar y consultorios. Desde ese momento la casa ya era conocida como la Casa de los Gándara. Se dice que los sótanos de la Casa Gándara fueron antiguas mazmorras o calabozos en donde los prisioneros, traidores y malhechores eran torturados y a la vez ejecutados en dicho lugar. Por supuesto que se trata de un mito que a la vez le da un sabor especial y escalofriante, ya que el edificio guarda muchos secretos, mismo que se ha usado hoy en día para eventos culturales y de atracciones como la Casa del Terror, donde muchas personas que hicieron el recorrido pudieron sentir esa sensación de miedo e incertidumbre de lo que les esperaba. Muchos comentaron haber sentido un ambiente diferente cuando estuvieron en el sótano. Se puede decir que no hay muchas historias de la casa, pero el solo hecho de vivir en un edificio demasiado antiguo y que tiene más de una historia que contar, estar entre sus paredes puede provocarnos escalofríos. Difícilmente alguien se atrevería a pasar una noche solo en este lugar.